Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos, y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso si se suscriben en nuestro sitio web. Nicolás Maduro ha ordenado el traslado de sus tropas a la frontera con Colombia. Dijo además que su plan de mantener en máxima alerta a los militares en la zona fronteriza está apoyado por Rusia y China. Y es que asegura el tirano de Venezuela que Estados Unidos prepara, junto con Colombia, una intervención militar. En el podcast de hoy hablamos de qué tan probable puede ser de verdad una intervención militar y de los otros escenarios que pueden ocurrir. Por ejemplo, que el chavismo, con la ayuda de China, se mantenga incluso por décadas en el poder. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Castillo, sociólogo venezolano con estudios de diplomado en políticas públicas y gobierno y maestría en comunicación política. Eduardo, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, un gusto para mí. Bueno, Eduardo, pues muchas cosas están pasando en Venezuela, pero bueno, siempre pasan muchas cosas desde hace bastante. Pero hay quienes dicen, aunque esto también puede ser algo de lo que ya había ocurrido, que definitivamente Maduro ya está acorralado, tiene ejército en la frontera con Colombia. Dijo la semana pasada que ese ejército estaba con ayuda de China y de Rusia. Y bueno, cada vez hay más sanciones de Estados Unidos. ¿Tú crees que es posible una intervención? ¿Crees que Maduro de verdad tiene con qué responder a una intervención, o esto es más de la payasería que él hace rutinariamente? Yo creo, o sea, cuando ves todo lo que está pasando últimamente, todo este accidentado proceso que ha sido el chavismo en Venezuela, el discurso siempre se utilizó muchísimo para tratar de ganar, o sea, durante el chavismo, durante Chávez también en su gobierno, el discurso se utilizaba mucho para granjearse apoyos. Ahora, con la crisis como está, con el éxodo que se está produciendo, con miles de personas saliendo en la frontera diariamente, el chavismo está apelando ya a la espiral más autodestructiva que puede haber, que es hipotecarse en unas cantidades desorbitantes con los tipos más ávidos de poder y de influencia que son los chinos y los rusos. Hoy, hace no mucho, salió el comunicado donde al parecer Putin, todavía tenía que comprobarlo, pero parecía verídico, que Putin advertía sobre cualquier injerencia en Venezuela. Ahora bien, por supuesto, a China y a Rusia les interesa, no quiere decir que ellos se vayan a matar porque el régimen permanezca, pero les interesa un gobierno tan entreguista como el actual se mantenga. En parte porque a ellos en principio no les quita el sueño que Venezuela pague las deudas de inmediato. Es más, muchas ventajas les produce a ellos el hecho de que Venezuela no pueda pagar y tenga que entregar algo así como la soberanía. El discurso chavista es tan patriotero y tan chauvinista que llega a decir que el imperialismo yanqui está siempre pendiente de poner las garras sobre el territorio venezolano para apropiarse del petróleo. Un petróleo que no es de los más competitivos del mundo, por decirlo de alguna manera. Pero no tiene miramientos al momento de entregarle en usufructo las refinerías en el territorio a los cubanos, que ellos sí han intervenido durante más de 2 décadas, ya, bueno, hace un par de décadas realmente, porque el proceso es del 98, pero realmente eso empezó a principios de los 2000. Ellos sí han intervenido en el país, sí intervienen todavía y se han hecho con el poder de muchísimas instituciones dentro del país. Toda la inteligencia del país la manejan realmente los cubanos. Esto no quiere decir que Rusia no intervenga, esto no quiere decir que China no intervenga. Lo que quiere decir es que son regímenes que son aliados de Maduro y que tienen siempre la misma apuesta de que si hay una transición, no es una transición que les perjudique. Una vez que pusieron la planta ahí, no les interesa que haya una transición. Por eso las declaraciones de Putin hoy, y por eso que también es muy importante este último préstamo que le dieron los chinos a Venezuela, que son, si no me equivoco, son $5 billones, algo así, había visto la cifra, que le permite y le da oxígeno al gobierno de Maduro. En un contexto en el que el petróleo se ha ido recuperando lentamente, pero que todavía no le permite obtener el dinero suficiente para salir a flote nuevamente. Un gobierno que está muy endeudado,
que realmente no sabemos hasta dónde llega la deuda que ha contraído por fuera de los canales habituales y que internacionalmente está desacreditado. Ahora, la parte que falta, la parte que realmente falta, es la decisión del peso pesado de la región, que en este caso es Estados Unidos, y también lo que suceda con las elecciones brasileñas, que eso va a ser muy importante, ya que con México, el otro país importante de América Latina, en más de AMLO, en el momento en que AMLO asuma la presidencia de México, va a haber una línea mucho más complaciente hacia el régimen de Maduro. Es una especie de ganancia del Foro de Sao Paulo que venía de capa caída. Si Brasil cae también en manos del Partido de los Trabajadores de nuevo, los dos principales países de América Latina que están llamados a ejercer el liderazgo van a servir casi de escudo protector ante cualquier injerencia o de cualquier intervención, así sea humanitaria por parte de otros países. ¿Tú crees que definitivamente sí se está pensando desde Estados Unidos una intervención y que este desplazamiento de las tropas de Maduro hacia la frontera es por información de verdad que ellos tienen, no es más de ese discurso del que tú mencionabas ahora, de años, de los yanquis nos van a invadir? Yo creo que debe haber un poco de ambas cosas, porque fíjate tú, la filtración que hubo en la administración Trump, que publicó el New York Times, de la reunión que hubo entre militares venezolanos, militares disidentes venezolanos y el gobierno norteamericano, fue muy importante porque ahí hay dos escenarios. Uno, realmente fue un leak, fue una filtración dentro de la administración, o fue un trapo rojo, como decimos nosotros, como una pantalla de humo para ver cómo reaccionaban los actores. Fíjate tú, la reacción que hubo después de varios actores del Grupo de Lima que hasta cierto punto se desmarcaron de cualquier posibilidad de intervención. Aunque luego en Naciones Unidas fueron bastante duros. La movilización de tropas a la frontera es algo que siempre ha hecho el gobierno venezolano en estas situaciones de efervescencia política internacional. La capacidad que tengan de resistir una invasión norteamericana es bastante pobre realmente, porque por mucho que se haya invertido en armamento, la preparación y la experiencia en combate de las tropas venezolanas es bastante baja. Ahora, hay un problema también en la frontera que pocas veces se señala, y es la presencia de grupos guerrilleros que operan en los estados fronterizos con Colombia. Tras la doctrina de seguridad que se implementó con Uribe, que se mantuvo durante unos años, eso fue empujando cada vez más a la guerrilla a operar en territorio venezolano. Entonces hay también unos actores paraestatales que tienen casi que funciones de mafia y que trabajan y operan desde el territorio venezolano que realmente pueden perjudicar a los estados vecinos, en este caso principalmente a Colombia. Todo este tipo de cosas que están ocurriendo en la frontera, que llevan varios años ocurriendo y que muchas veces los países hicieron la vista gorda porque a fin de cuentas no les salpicaba, ahora sí les empieza a pesar en la medida que sigue saliendo personas del país. Y estas medidas económicas no van a solventar ni de lejos el problema que tiene Venezuela económico. Entonces va a seguir saliendo. Va a seguir apareciendo gente de forma irregular en otros países, muchas veces a pie, con todo el drama que eso implica, dejar familia y otras cosas. Y ese impacto que se va a ver en estos otros países es lo que está empujando, al menos discursivamente, a una radicalización contra Venezuela. No quiere decir que esto vaya a tomar una decisión definitiva de intervención. Yo creo, sinceramente, que esta puede ser quizá la única salida que hay, al menos por ahora. Yo siempre lo he visto en tres escenarios. Uno, el de la sumisión, es decir, tenemos décadas por delante del gobierno chavista, que es un escenario que a mí cada vez me luce más claro. Tenemos el escenario de un conflicto interno civil, eso favorecería una intervención humanitaria para salvaguardar la integridad de los dos bandos, etcétera, etcétera. Y tenemos ya el tercer escenario, que quizás sea el más difícil de abordar, que es el de una intervención internacional, que puede ser de dos formas: unilateral por parte de los Estados Unidos o multilateral con el apoyo de otros países de la región, porque el Consejo de Seguridad obviamente no va a actuar a favor de una intervención. Entonces, cuando tú me preguntas si creo que va a haber una intervención, yo lo veo bastante difícil, y conforme va pasando el tiempo lo veo más difícil, porque se han ido calmando las aguas, porque ya pasó la Asamblea General de las Naciones Unidas y hemos tenido episodios como cierto desmarque de parte de algunos actores del
del Grupo de Lima, viene de la asunción de López Obrador y posiblemente viene un presidente del Partido de los Trabajadores nuevamente que liberaría a Lula, que le permitiría convertirse en un actor nuevamente y que repotenciaría el Foro de Sao Paulo. O sea que hay un juego internacional que se está moviendo y me recuerda mucho a las negociaciones de Trump con México antes de que llegara López Obrador al poder. ¿Hay una opción de acelerar el proceso o no? Para Estados Unidos tendría que haber una intervención rápida. Ellos no se van a meter en un país en el que la oposición se ha mostrado tan incapaz de liderar el cambio, porque esto ha sido un fracaso sistemático de una oposición que a veces cuesta no calificarla de colaboracionista. Al no haber un liderazgo claro, al no haber una capacidad de ejercer y de comprometerse a garantizar una transición y a defender un eventual proceso democrático de apertura y demás, los norteamericanos se lo piensan muchísimo y con toda la razón del mundo, porque invertirían un montón de dinero, se meterían en un conflicto internacional, tendrían que pasar un vía crucis en instancias internacionales con la merma aún mayor de la reputación internacional que ya tiene. Eduardo, tú hablas, hablando ahorita de que las aguas se están calmando respecto a la relación de Venezuela con China. Hay quienes en redes sociales decían, ojalá Venezuela se convirtiera en una segunda China, porque mucha gente especulaba, bueno, China tal vez no le conviene el impago, no le conviene que Venezuela no tenga, y de pronto va a exigir medidas que por lo menos calmen un poquito la situación de los venezolanos. Y eso iría de la mano con uno de los escenarios que tú planteabas, que era un chavismo eterno, pues de décadas. ¿Tú crees que con la relación con China o de pronto los precios del petróleo o por alguna situación se pueda dar eso de que, digamos, Venezuela mejore, aunque sea un poquito, que no sea esa crisis tan terrible que están viviendo ahora y que eso aliente y dé aire para que el chavismo esté por décadas? ¿O crees que la crisis definitivamente no tiene como mejorar? No, claro, mira, aquí hay una cosa muy interesante que está pasando. El gobierno chino le condicionó el préstamo a una serie de reformas que permitieran a los chinos seguir con el proceso de extracción de riqueza. El chavismo ha sido un proceso de 2 décadas de entrega de recursos naturales a potencias que no eran las norteamericanas, que no eran la británica, que no era el típico discursito patriotero chauvinista de la izquierda, sino a potencias aliadas que le garantizaran la supervivencia del país. Pero ahora los chinos están presionando por una serie de reformas que no resuelvan el problema del país, que es muy distinto, sino que le permitan al gobierno de China tener la garantía de que ya la cosa no va a seguir la misma dinámica del préstamo sin retribución. Entonces, por ejemplo, ahora se decretó hace unas semanas la libre convertibilidad, pero en el decreto ley, en la supuesta libre convertibilidad, hay una serie de decisiones que son tan oscuras, tan difíciles de aclarar realmente, que tú no sabes si realmente se va a avanzar en una libre convertibilidad, lo cual indicaría cierta transición hacia un modelo autoritario de cierta apertura económica o de zonas económicamente especiales para extraer de ahí riqueza y que el régimen perviviera. No, lo que estamos viendo es que se hace esta supuesta reforma de convertibilidad, pero el gobierno se blinda a través de una serie de artículos del decreto en el que se libera de la obligación de proveer dólares al sector privado, de que un porcentaje de los dólares que genera el sector privado van a ser de venta obligatoria al Estado. Lo que te demuestra es una necesidad permanente de conseguir divisas. O sea, la droga de las divisas, que era el petróleo, lo que permitía al gobierno venezolano gastar indiscriminadamente, ya se acabó. Y por lo visto no va a volver dentro de un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno necesita extraer divisas para, primero, seguir con el latrocinio, que es lo que le ha caracterizado durante tanto tiempo, y segundo, al menos cumplir con los compromisos de intereses de la deuda, que ya los chinos no están dispuestos a seguir mirando hacia otro lado. Entonces, ¿qué podemos ver? Si efectivamente, desde el punto de vista económico y quizá de la administración pública, sería un avance que Venezuela se transformara en una especie de modelo chino en clave bananera, en clave tercermundista.
Eso sería un avance. Pero lo que también puede terminar sucediendo es que con esta élite política que gobierna y en esa relación que lleva con ciertas élites económicas que aprovechan esta situación para enriquecerse, o sea, estos grupos de interés que se han creado alrededor del Estado, amigos del Estado y de jerarcas del Estado, puede ser que para ellos lo importante no sea trasladar el modelo económico hacia una apertura económica, sino permitir la suficiente generación de divisas como para garantizar la supervivencia del régimen. Algo parecido a lo que pasa claro, lo voy a llevar un poco al absurdo porque en Corea del Norte hay una zona económicamente especial en la triple frontera con Rusia y China. Corea del Norte, Rusia y China. Pues la gente de Corea del Norte puede ir a trabajar allá con una retribución un poquito mayor, pero la mayor parte de su salario se la queda el gobierno norcoreano. ¿Sí? Solo que tendremos un escenario donde el gobierno encuentra nuevas formas de extraer la riqueza a la población para garantizar su supervivencia mientras encuentra otras vías de salir a Yo no creo que vayamos a una transición completamente china. Ya me gustaría a mí que al menos en el sentido económico y responsable de los mercados, ya lo político sería más difícil de abordar, pero bueno, ese es otro tema, porque obviamente me afecta familiarmente, me afecta personalmente la situación que viven los venezolanos diariamente. Pero lo que yo sospecho es que ellos van a tomar la decisión de tomar unas medidas de cierta, no liberalización, pero sí de vista gorda con algunas cosas, para que cambien algunas cosas, pero que lo importante no se transforme, que es la hegemonía del partido, el autoritarismo, la persecución y los controles de tantas otras cosas que no se han eliminado, porque el control de precios no se ha eliminado. ¿Explico? Lo que hay es como una especie de menor presión hacia algunos comerciantes que antes, pero siguen habiendo los decretos de bajar los precios, siguen habiendo amenazas de parte del SUNDE, que es la que regula los precios. O sea, sigue habiendo ese temor por parte del empresario que hace que obviamente invertir en Venezuela sea casi un suicidio. Otra cosa, la hiperinflación no se va a detener. Todas las previsiones muestran que se va a disparar, que va a seguir creciendo. El escenario realmente se parece al de las películas sobre la época alemana, en la que la gente, ¿sabe? Realmente compraban era la comida con el peso de los billetes, no ya con el valor, sino con el peso de cuánto pesaba el papel. O sea, hacia eso pareciera que vamos. Y gran parte del país hoy se sostiene con la enorme cantidad de remesas que se están enviando, que es un sector que el gobierno no ha atacado por ahora. Pero no te extrañe ver en un tiempo para acá que el gobierno desarrolle nuevos mecanismos para extraer la riqueza a quienes mandan las divisas a Venezuela o a quienes encuentran la manera de enviar dinero desde afuera para mantener ese montón de personas que no tienen cómo vivir con un salario mínimo. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Vanessa. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.